Paz y bien, amados hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes en la reflexión de este día domingo, Día del Señor. Abrimos el corazón a la voz de Dios y a lo que nos proporciona nuestra iglesia, nuestra madre y maestra. La primera lectura está tomada del profeta de Ezequiel en el capítulo 17 del 22 al 24. Esto dice el Señor, Dios: también yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas, y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura, tomada del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículos del 6 al 10. Hermanos, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión, pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea bien o el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en la lectura podemos encontrar a un Dios que nos da enseñanzas a través de ejemplos. Y es que las parábolas son explicadas también a través de los profetas. Encontramos en la Escritura de que el Señor habla de un cedro que está plantado en un lugar alto, pero dice el Señor que de allí va a tomar una rama. Y esta rama será sembrada en un lugar más alto y será ejemplo para todos, hasta el punto que las aves del campo llegarán a anidar a ese lugar. Y este árbol será ejemplo para todos. Y dice: porque yo, el Señor, dice, exalto al humilde, pero derribo al orgulloso. ¿Cuántas veces el Señor nos llama para poder vivir en humildad, ubicados, reconociendo de que nada somos sin Él, de que si algo tenemos, si algo hemos logrado, es solo por su bondad y su misericordia? Somos nosotros los que tenemos que reconocer en verdad que sin Dios no somos nada. Nada tenemos, nada somos. Todo es por gracia.
todo es por su bondad. Si estamos respirando y estamos caminando es porque Él ha sido bueno, es porque Él nos ha dado esta nueva oportunidad. Nos dice la palabra de Dios que todos los árboles del campo, dice, reconocerán que Él es el Señor. Es que solo me recuerdo un canto muy lindo de nuestro hermano Isaías Segovia que dice: soy el tronco de un árbol que servirá de leña para el calor de los demás. Y dice la Escritura que este árbol, que es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, dice que dará sombra, abrigo a todos. Y es que, amados hermanos, nosotros sin Dios no somos nada. Es necesario reconocer que sin Dios nosotros no podemos ni siquiera respirar. La Escritura nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, nos dice: ustedes sin mí nada pueden hacer. Es que, amados hermanos, tenemos que reconocerle a Él como nuestro Padre, como nuestro proveedor, el Dios que nos cuida, el que nos protege. Y en esa medida vamos a estar ubicados y en esa medida vamos a ser bendecidos. Al Señor le encanta que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nada. ¿Cuántas veces por pensamientos elevados nuestros, por criterios nuestros, a veces se nos olvida que todo viene de Dios? Mantenernos humildes es lo mejor que podemos hacer, porque Dios es el que hace florecer. Él hace florecer al árbol seco y Él hace secarse al árbol verde. O sea que todo depende de Dios. El que abre puertas se llama Yahvé de los ejércitos, y el que las cierra también es Él. O sea que de Dios depende todo, amados hermanos. Reconozcamos su grandeza y su misericordia. Todo lo que viene es bendición de Él y tenemos que vivir agradecidos. Aunque las cosas no salgan bien, vivir agradecido, eso le va a dar paz a tu corazón, eso le va a dar paz a tu alma. Y es que muchas veces vivimos renegando y cada vez que renegamos es más frustrante la situación. En cambio, si te vuelves una persona agradecida, déjame decirte que vivirás en paz y lograrás alcanzar un objetivo, que es agradecer aun cuando las cosas no van bien. Y a Dios le agrada eso. Porque tiene que haber una esperanza en nuestros corazones. Las cosas cambiarán, las cosas se mantendrán diferentes. Tengamos esa esperanza y esa fe en el Señor, que todo estará bien. Y si todo depende de Dios, ¿por qué no colocar en sus manos la empresa, el trabajo, a nuestros hijos, a nuestros padres? Esa enfermedad que te agobia, esa situación que te hace estar en incertidumbre, ese problema familiar. Es tiempo de entregarle a Dios nuestro corazón y decirle: Señor amado, yo no soy nada si tú no estás conmigo. En la segunda lectura, en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 6 al 10, la palabra de Dios nos dice que estemos siempre de buen ánimo y sabiendo que mientras hablamos en el cuerpo, estamos desterrados del Señor. O sea, si nosotros queremos satisfacer la carne, los deseos, las pasiones de nuestro cuerpo, estaríamos desterrados del Señor. Y tenemos que reconocer que vamos a estar en el Señor el día en que Él nos llame. Vamos a estar completamente con Él cuando Él nos llame. Por eso dice San Pablo que mientras estamos en este cuerpo estaríamos desterrados del Señor, pero estamos luchando por agradarle, dice San Pablo. Estamos luchando por honrar su nombre y ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra misión, mantenernos en gracia. Vamos, hermano, ve a la confesión, busca a un sacerdote y confiésate. Hoy que es el día del Señor, aprovechar y decir: Señor amado, yo necesito de tu gracia y de tu misericordia. Porque, amados hermanos, caminamos en fe y no por vista. En fe, no solo para obtener milagros y cosas materiales, que esas son añadiduras, sino creyendo que hay alguien que fue a la cruz para salvarnos y darnos vida nueva. Creyendo que hay alguien que es capaz de sostenernos aun cuando no estamos bien, aun cuando las cosas van mal. Tener la esperanza que Dios obrará a nuestro favor. Tener la esperanza que Dios nos acompaña siempre y que Él se convierte para nosotros en un refugio en el momento de angustia.
Dice la palabra, estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Preferimos ser desterrados de este cuerpo y decir, yo ya no voy a satisfacer los deseos de mi cuerpo, sino que voy a luchar por agradar al Señor, voy a buscar su santa presencia, voy a luchar por estar cerca de Él. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Poder nosotros ubicarnos y poder decir, Señor amado, aquí está mi vida, yo te necesito, no puedo solo. ¿Cuántas veces nos cuesta darnos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada? Y nos suceden muchas cosas y no entendemos, pero Dios, como un Padre amoroso y bueno, siempre hace el llamado a sus hijos. Siempre está atento para acudir a sus hijos, para ayudarnos, y ahora haciéndonos el llamado que vivamos para Él. Nos dice la palabra, dice, por lo cual en destierro o en patria nos esforzamos por agradarlo. Como dice la Escritura, aquel que está al servicio del ejército no se mete en negocios del mundo, en negocios civiles, con tal de agradar a su patria. También nosotros, los hijos de Dios, tenemos que apartarnos para Él y saber los terrenos donde no tenemos que meternos y tomar la decisión de agradar a Dios. Es la lucha constante, es la batalla de todos los días que nosotros tenemos que hacer para poder buscar el rostro de Dios. Nos dice la palabra, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. No se nos olvide nunca, amados hermanos, que seremos juzgados. Que al final de nuestros días, cuando nuestra vida se acabe aquí en esta tierra, vamos a tener que rendir cuentas de qué fue lo que hicimos nosotros aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo? Las obras que hicimos tenían que haber agradado a Dios o no, y seremos juzgados, y a cada uno se nos dará según nuestras obras, amados hermanos. Estos son uno de los temas que casi nadie le gusta escuchar. Todo el mundo quiere escuchar de milagros, de bendiciones, pero pocos pueden decir, Señor amado, yo necesito cambiar mi vida. Es lo que Dios nos pide. Es la razón por la cual el Señor nos quiere para Él, porque Él tiene una intención viva de salvarnos. Es lo que Dios quiere. Y por eso dice San Pablo, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual lo que haya hecho mientras esté en este cuerpo, sea bien o mal. Amados hermanos, hagamos conciencia y cambiemos el corazón y nuestras actitudes para poder agradar a Dios. En el Evangelio de este día, la palabra de Dios nos habla de que Jesús le hablaba en parábola a sus hijos y les decía que el reino de los cielos se parece a un hombre que echa semilla en la tierra y dice, ya sea que duerma o esté despierto, la semilla crece y el hombre, el sembrador, no sabe cómo sucedió esto. Es que estos son los misterios de Dios, en donde nosotros tenemos que aprender a hacerle caso a Dios, y Dios quiere que sembremos semillas de esperanza a tanta gente necesitada. No necesitas ser un gran predicador y tener una habilidad sobrenatural para poder hablar de Dios y sembrar una semilla de esperanza en los demás. Tú necesitas animar al que está solo, abrazar al que se siente triste. Tus hijos te necesitan a ti. Tú puedes sembrar una semilla hermosa de Dios. Y dice la Escritura que dará fruto a su tiempo. ¿Y quién se encarga de eso? Es Dios. Porque muchas veces nosotros quisiéramos cambiar a las personas y decir, cómo quisiera que cambiara esta persona o cómo quisiera que fuera igual que mí. A veces así somos nosotros. Pero el único que se encarga de hacer florecer la semilla, de hacer fructificar la semilla, es el Señor. Y hay cosas que no están en nuestras manos y nos gusta preocuparnos, nos gusta ocuparnos antes de tiempo y mantener una vida muchas veces de zozobra, de incertidumbre, de inseguridad, cuando Dios no nos está llamando a eso. Estaba viendo una escena muy hermosa en la carretera. Había un hombre con un niño que iban a pasar la calle y el niño, bueno, estaba el semáforo, estaba en rojo. El papá agarraba al niño de la mano y él estaba viendo para todos lados para aprovechar el momento en donde él tenía que pasar con el niño. El niño mientras tanto saltaba, se reía, pero había una cosa muy especial, que el niño no se soltaba de la mano del padre. Es que, amados hermanos, eso es lo que Dios nos dice. Dios no te mandó a controlar el tráfico. Dios te mandó a que lo tomes de la mano y que disfrutes lo que Dios tiene para ti. Pero también nos ha llamado para que seamos conscientes de que
tenemos un trabajo de sembrar semilla y el Señor es el que se encarga de fructificar dicha semilla. Nos dice la palabra de Dios que el sembrador no se da cuenta cuando de repente ya floreció la semilla, ya empezó a dar fruto, y dice que el Señor siempre va a querer hablarnos y darnos a entender de que nosotros sin Él no somos nada, de que es Él el que hace fructificar todo. Por eso que importante es colocar en las manos de Él los negocios, las empresas, todos los planes, los proyectos, tu vida completa en las manos de Dios. El reino de los cielos, dice la Escritura, es como un grano de mostaza que al sembrarlo es la semilla más pequeña, pero luego de haber dado fruto y es tan frondosa que las aves llegan a hacer nido en ese lugar. Esa es la palabra de Dios que nos tiene que a nosotros llenar de ánimo, que aunque en algún momento no vemos los cambios, pero tarde o temprano dará fruto en nuestra vida. Que la palabra de Dios inunde nuestra vida y nos edifique para poder seguir adelante y buscar nuestra salvación. El Señor les bendiga a todos. Paz y bien.